Muy buenas tardes, les damos inicio, les damos la bienvenida a la capacitación sobre ciberfraude. Esta actividad propuesta por autoridades del nuevo Banco del Chaco tiene el interés de reducir la complejidad de las cuestiones tecnológicas propias de la ciberseguridad y transmitirla de forma simple para propiciar un intercambio que permita aclarar cualquier inquietud de las y los participantes. Nos acompañan en la tarde de hoy la doctora Alicia Alcalá, defensora general de la provincia, y el doctor Daniel Salazar, secretario de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. Magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios y empleadas y empleados del Poder Judicial del Chaco. Serán capacitadores en la tarde de hoy Julio López, gerente de fraude y ciberseguridad, y Pablo Avinal, gerente de riesgos, ambos del nuevo Banco del Chaco. Los escuchamos, adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, en nombre del Banco del Chaco, quiero agradecer a las autoridades del Poder Judicial que hicieron posible esta actividad. El Banco del Chaco viene desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años el Banco del Chaco viene realizando, tratando de abrir lo que es la gestión integral de riesgos. Como ustedes saben, la actividad nuestra es una actividad que está altamente regulada y desde que se produjo lo que conocemos hoy como la era digital, esa regulación fue cada vez haciéndose más compleja y los fallos y las acciones de terceros, entre ellos eh, los ciberataques, son de mayor complejidad y de alguna manera fuerzan los conceptos y los principios que nosotros veníamos manejando en la regulación. Y independientemente de que cada banco es responsable de su propia innovación tecnológica, nosotros, el Banco Central de la República Argentina, que es nuestro organismo de regulación y supervisión, nos dice cuál es la ambición del regulador en cuanto a lo que nosotros tenemos que dar en servicios vía canales por internet. O sea, nosotros no tenemos la libertad de... Nos dicen qué y nos dicen cómo. La última comunicación, que es reciente, el Banco Central, las normas del Banco Central se conocen como comunicaciones A, son las comunicaciones que regulan en general al mercado. La comunicación A8249, que la pueden buscar en internet, la que específicamente y ya con un grado de detalle que realmente se ha visto pocas veces en el Banco Central, porque realmente el Banco Central dice qué tenemos que hacer los bancos, pero no cómo hacerlo. Acá, en este texto de la norma, nos dice qué tenemos que hacer los bancos y qué tenemos que conseguir. O sea, nos pone prácticamente en el medio entre una obligación de medios y una obligación de resultados. Lo que quiero aclarar que más allá que yo hace muchos años fui colega de ustedes, eh, esta no es una charla que no tiene ningún contenido jurídico, ni se va a hablar ni de responsabilidad, ni quién es responsable, sino simplemente es acercarnos nosotros, traer un experto, bueno, como sabe, es evidente, Julio López es él, digamos, ¿no? O sea que yo soy el de riesgo corporativo. Traer un experto que el Banco y el Chaco tuvimos el privilegio de poderlos contar como un compañero de trabajo, su colega mío. Hasta que él vino, yo fui responsable de eh, todo lo que es ciberseguridad por canales digitales, el proyecto que ustedes han visto por los medios de billetera electrónica, de home banking propio. Yo fui el responsable de compliance, sigo siendo responsable de cumplimiento con las normas del Banco Central y de ciberseguridad. Pero obviamente eh, yo, si bien vengo del ámbito de la seguridad, no vengo del ámbito de los bancos.
Cuando yo me dedicaba al tema de ciberseguridad, eso ha evolucionado muchísimo y necesitábamos a alguien no solamente con el conocimiento, sino con la experiencia. Los temas de seguridad eh, son involucran mucho el haber participado de acciones de anticipación, de prevención, de detección de fraude y de gestión y minimización de daños. Y bueno, la idea del banco es no dar una capacitación, sino simplemente acercarnos, que ustedes nos conozcan, establecer un vínculo a partir de ahora. Y yo voy a dejar de hablar ahora y se lo voy a dejar a Julio. Julio no va a hablar más de 30 minutos, porque lo que nosotros queremos es que ustedes se saquen dudas sobre cuestiones técnicas, tanto las cuestiones regulatorias, que las vamos a dejar para las preguntas, sobre de alguna manera qué es lo que debe hacer el banco, que eso tiene un impacto normativo en la tarea que ustedes realizan, después en la sustitución jurídica de las normas de responsabilidad, sino en las cuestiones del hecho externo, que es las que Julio es especialista y es responsable de nuestro banco, de los ciberataques y el ciberfraude. Les pido que cualquier cuestión, duda que tengan o aporte que puedan considerar de relevancia, nos interrumpan y, y hagamos esto lo más participativo posible para que tenga los resultados que nosotros buscamos. Con esto termino. Yo hice una maestría en dirección bancaria en la Universidad del SEMA hace ya más de 25 años. Y esta es la profesora Braithwaite, que es una de las próceres de Revolución Financiera, y ustedes deben escuchar hoy, como todos, que se habla de desregulación, que se habla de que el mercado financiero tiene que tener libertad absoluta para hacer. Bueno, eso no es el mundo que nosotros vivimos. Nosotros vivimos un mundo, como les acabo de decir, completamente regulado. Y acá la profesora Braithwaite, esta presentación se la vamos a dejar, explica que en definitiva los bancos es necesario regularlos porque nosotros cumplimos una función macroeconómica muy importante y que las fallas que nosotros podemos tener en los bancos, los ciberataques pueden generar un evento catastrófico de que vayamos a abrir el banco. Yo soy responsable de seguridad física también, y le abramos la puerta del banco y prendamos la computadora y no es un solo dato, por un tema de malware, un tema que ustedes conocen. Entonces, las fallas de los bancos son tan importantes que tienen un impacto sistémico y que por eso nosotros somos tan regulados, no solamente porque nosotros el capital nuestro es regulatorio, es muy chiquito, la mayoría de la plata es del dinero que vienen los depositantes y nos los dejan para que nosotros administremos, sino porque cumplimos un rol dentro del sistema financiero, un rol económico. Entonces, ese es el fundamento por el cual la regulación existe. Nos dicen qué tenemos que tener y ahora qué resultados tenemos que conseguir, sino que esa regulación va a seguir existiendo. O sea, porque ningún Estado va a hacer que deje el mercado a su libre criterio cuánto dinero invertir, porque todo esto en definitiva termina en plata, cuánto dinero invertir para asegurarse no solamente el sistema internamente, sino a sus clientes y a la porción del sistema financiero que le toca cubrir. Le doy la palabra a Julio, muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, primero, gracias por venir, por tomarse el tiempo, a la gente que está conectada también. Vamos a hablar y vamos a sacarnos todas las dudas que ustedes tengan con respecto a lo que es la seguridad en el circuito financiero. Esto que voy a explicar es válido tanto para el Banco de Chaco como para Galicia, como para una fintech como Mercado Pago, pero vamos a evaluar solamente la parte técnica. Estas son algunas cosas que nosotros tenemos ganas de comentar. Yo estoy a cargo de lo que es fraude, como decía Pablo. Tengo un equipo de gente, leo todas las denuncias que se hacen en el banco, todas, las policiales y las del CRM.
atiendo también a los clientes, me meto a tratar de recuperar el dinero de los clientes. Entonces, lo que les voy a contar parte de 2 años de experiencia de estar en Chaco, pero es válido cuando yo lo valido con mis pares, tiene la misma validez. Es totalmente técnico. La primera pregunta que nos hacemos son, ¿cuáles son las principales metodologías por las cuales los usuarios pierden dinero? ¿Dónde se produce, en qué metodologías se producen los impactos? Una muy fuerte son los enlaces que se compran en Google. Ustedes saben que cuando ustedes usan una computadora somos muy metodistas, no. Hacemos siempre lo mismo, somos muy reiterativos. La gente se acostumbra a buscar Banco Galicia en el buscador y va al primer enlace porque es Banco Galicia. Lo mismo hace con Banco de Chaco, lo mismo hace con Mercado Pago. Pero resulta que como Google vende las primeras 3 posiciones, hay atacantes, estafadores, que le compran a Google esa primera posición. Entonces, cuando alguien busca Banco Galicia, la primera posición dice acá Banco Galicia, la gente lo cliquea, Google cobra esa publicidad y resulta que va a un falso Banco Galicia. O también suele pasar falsas promociones metidas ahí, o falso Ministerio de Salud, o también pasa con falso soporte de Visa. Busco el teléfono de Visa, pongo Visa en el buscador y me viene la primera opción que dice este es el teléfono de Visa, o de Mercado Pago, que no tiene teléfono. Entonces voy, cliqueo ahí, hay un teléfono que está el atacante del otro lado. ¿Quién me llevó ahí? Google. ¿Quién cobró por ese anuncio? Google. ¿Cómo termina el cliente atacado? Obviamente que todo ese caminito sigue una estafa, ¿no? El segundo que estamos viendo mucho es que el 50% del impacto que tenemos es en mayores de 60, en toda la banca, y la fintech también. 50% del impacto económico está en más 60. Por lo tanto, salieron una serie de avisos en Facebook, en Instagram y también en Google, de Flow para jubilados, Netflix para jubilados, YPF con descuento y un montón de cosas más que se canalizan a través de publicidades en las redes sociales. En las redes sociales ustedes dicen, bueno, pero la gente puede tener el simbolito azul. La gente no ve el símbolo azul. En mi experiencia, la gente mayor escasamente alcanza a leer con una lectura apropiada el tamaño de font que tiene, de fuente, que tiene lo que se está exhibiendo. Y muchas veces al lado del logo de Banco Galicia o Banco de Chaco le ponen un tilde azul dentro de la misma imagen para simular el tilde azul del cual nos referimos. Y para que ustedes sepan, tanto la empresa Sechev de acá de Chaco como Banco de Chaco tuvo que ir muy fuerte contra Facebook, Instagram, para que podamos validar las cuentas después de 1 año y pico. Entonces, la misma gente que nos propone un método para poder ser distintivo la cuenta real del irreal, era la misma gente que tuvimos que mover muchísimas influencias, más las mías que conozco los canales de comunicación de ellos. Las redes sociales y lo último, WhatsApp. El 90% de las estafas comienzan con un llamado o un mensaje de WhatsApp. Lo llamo de tarjeta X, de naranja X, porque hemos detectado una compra de un televisor de 2 millones de pesos. Ellos se animan más que nada a hacer eso con Mercado Pago, porque saben que la penetración de Mercado Pago es muy alta. Entonces llaman por teléfono y si usted en su cuenta de Mercado Pago aparece un televisor que compró por 2 millones de pesos. Lo estamos llamando para ver si es usted de verdad. No soy yo, ¿cómo? Yo no compré nada. No, quédese tranquilo, está ahí en stand-by. Y ahí empiezan a envolverlo y terminan estafándolo. Lo que les puedo asegurar es que si las redes sociales dejan de andar un día, el registro de fraude en el sector financiero puede llegar a tender a 0. Eso es para que tengan una influencia
una idea de la influencia que tienen estos tipos de canales en el impacto económico que se produce. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos este pedacito de acá y el daño económico, eso surge de algo. Y si no curamos ese algo, vamos a seguir teniendo problemas acá. Porque acá estamos hablando del banco, pero también les puedo hablar de gente que va a vender algo y lo asaltan, gente que compra algo y no se lo entregan, gente que alquila una casa, llega y no está la casa y se queda con la mujer, con los hijos, el perro, todo dentro del auto, porque la casa que alquiló para el fin de semana tampoco está. O sea, acá hay un origen del fraude. Hay una metodología bien clara del fraude y está soportada por 3 empresas muy puntuales. El fraude se permite ahí. Y después nosotros, obviamente, y el circuito financiero, dependemos de eso de ahí para abajo. Lo otro que le quería explicar es, todo tiene una evolución y dónde está parada hoy desde la fintech hasta la banca con respecto a la validación del usuario. Si yo les digo en este momento mi usuario y mi password de Home Banking, del Banco de Chaco o de Mercado Pago, ustedes no van a poder causar ningún impacto económico en mi vida. O sea, les repito, usuario y password no transaccionan. Yo no le puedo robar el usuario y password a nadie de acá y causar un perjuicio económico, porque estaría fuera de toda norma de regulación, eso no puede pasar. Necesita una tercera medida. Al principio el usuario y password fue muy suficiente. Había algún que otro problema, pero después de un tiempo se inventa algo, pero no es que no se les ocurrió antes, estaba ya inventado, nada más que hacer biometría, ahora vamos a explicar qué es la biometría, es algo que se necesitaba con teléfonos más nuevos y con buena conectividad. Y eso no pasa en todo el país. Ni siquiera en Chaco podemos tener muchas veces buena conectividad como para hacer biometría. O sea, la seguridad está muchas veces a merced del poder adquisitivo del propio usuario, por el teléfono, y por el tema de las antenas, si tiene suficiente cobertura como para hacer una biometría. Por eso es que ustedes dicen, pero ¿por qué a Chaco llega, por qué primero nace biometría en Banco Galicia, en Ciudad de Buenos Aires, y por qué no va biometría en Bahía Blanca, no sé en dónde, en un último pueblito? Porque no pueden hacer biometría. Y no se puede poner mandatoria porque si no dejaría gente afuera que no tiene un teléfono con cámara, que no tiene conectividad como para hacer una biometría. Por eso la biometría se empieza a impactar en el sector financiero a medida que la red de comunicaciones lo deja y que es más común o más barato tener un teléfono con cámara. ¿Sí? Pero la tecnología de biometría está de mucho tiempo antes. Habíamos dicho que con usuario y password no se puede causar impacto económico. ¿Por qué? Porque hay algo, ustedes lo van a ver atrás mío, que es un teléfono con una carita, con una llavecita y un simbolito de rojo abajo. Parezco egipcio con tanto garabato, pero quédense tranquilos, se los voy a explicar. Esto que tengo acá es un dispositivo, es un teléfono, pero también es un dispositivo seguro y es único. El Banco de Chaco conoce este teléfono, exactamente este. Mercado Pago lo mismo y Banco Galicia lo mismo. Me conoce este teléfono. Cuando yo voy a entrar en mi cuenta, entro con el usuario y password y este teléfono. Si este teléfono no llega a ser, porque me compré otro teléfono, me va a pedir hacer biometría para convertirlo de ahí en más en un dispositivo seguro. Lo que significa que no pueden haber 2 dispositivos seguros al mismo tiempo. O es este teléfono o es el nuevo teléfono que me voy a comprar. Pero no pueden haber 2. Porque el usuario tiene esto como llave. Es el usuario, el password y el teléfono seguro para poder recién transaccionar cualquier transferencia que impacte negativo en su saldo. ¿Sí? Por lo tanto, usuario, password y dispositivo seguro.
Si yo le digo a Pablo, mi usuario es juliolopez@gmail.com, el password es UM240, no lo prueben, no es. Y Pablo quiere ponerlo ahí, en la aplicación cuando dice, sí, el usuario es juliolopez@gmail, el password es UM240, sí, está bien, pero ese no es el teléfono. ¿Y cómo sabemos que es Julio? Hacele biometría, le contesta el sistema. Y la aplicación en ese momento dice, bueno, sí, está bien el usuario y password, pero ¿sabes qué? Abrime la cámara que quiero ver si sos Julio. En ese momento se enciende la cámara, uno pone la cara y esta cara se compara con la de RENAPER, la del documento, y devuelve un porcentaje de efectividad. Dice un 78% que es Julio. Entonces vos ahí lo aceptás y decís, bueno, de ahora en más, ese teléfono es el teléfono seguro de Julio. Por lo tanto, para que alguien me cause un impacto económico, o soy yo, el usuario, engañado, dirigido, lo que fuera, o no puede ser más nadie, porque no hay manera que alguien tome mi cuenta si no tiene mi cara. ¿Sí? Yo les voy a explicar cómo se causa el daño igual, quédense tranquilos, porque parece que voy a un camino de no hay fraude. No, hay fraude. Pero les quiero explicar cómo está armado los sistemas. Esto que yo expliqué no es Banco de Chaco, es Banco Galicia, es Mercado Pago, es Banco de Chaco. Dispositivo seguro. Por lo tanto, si yo quiero hacer una transacción, yo voy a necesitar mi usuario, mi password, si estoy en una máquina web, y voy a mandar un token para cerrar la transacción en transferencia. ¿A dónde? Al dispositivo seguro. ¿Y quién lo puede tener el dispositivo seguro? El usuario y nada más que el usuario. Bien. Cuando nosotros hablamos, y esto es importante para ustedes entender, los bancos y las fintech hablan de canales. Cuando ustedes escuchan la palabra canal, estamos hablando del canal web, el canal móvil, el canal ATM o cajero automático. Esto es para que ustedes sepan, cuando ustedes escuchan la palabra canal, porque hay un reporte o porque hay algo, canal significa en dónde ocurrió, para que ustedes lo sepan. Y estas son las medidas de seguridad que tienen los tres principales canales en el país. En la página web, uno puede entrar con usuario y password, pero si quiere transaccionar, va a tener que usar el teléfono para recibir el token. Y lo que no es un pedido regulatorio, pero digamos, toda la banca y la fintech entendió, es que dar de alta un nuevo destinatario se tiene que hacer en el dispositivo seguro. Nosotros lo hacemos también. ¿Qué significa eso? Significa que si hay un atacante que manipula al cliente, sea solamente en el teléfono que yo cargue el beneficiario. El beneficiario me refiero a la cuenta mula. Cuando hablo de cuenta mula, es la cuenta que el atacante va a usar para enviar el dinero. Eso para nosotros es una cuenta mula. Es la cuenta donde va el dinero producto del fraude. Esa es la cuenta mula. Entonces, el tipo que ataca con un fraude, ¿qué necesita? Que yo, la víctima, cargue el nuevo beneficiario, como cuando ustedes dan de alta un nuevo CBU o alias. Tengo que cargar la cuenta mula, tengo que poner la transferencia y tengo que cerrar con un token. Cualquiera de ustedes me dicen, pero Julio, cuando yo transfiero desde el celular no hay token. Claro, porque estás en el dispositivo seguro. Entonces no necesito token, porque sé que este teléfono es tuyo y no lo puede tener otra persona más que vos en tu mano. ¿Cuándo se puede dar que no seas vos? Cuando estás en una computadora. Estoy en una computadora, entro con usuario y password, y esta computadora puede entrar en esta computadora o puede entrar en la computadora de allá. Esa computadora no son el concepto de segura, porque lo puedo entrar de cualquier lado. Pero
para cargar un alta de beneficiario nuevo, o sea, cargar un CBU o alias, o para hacer una transacción, el token va al dispositivo seguro. Cuando estamos operando con un ATM, con un cajero automático, lo seguro es la tarjeta, ya no va más la banda magnética, va el chip es no clonable. Entonces va el password y va la tarjeta. ¿Sí? Ese es el método con el que se autentica. Hasta acá parece un mundo idílico. Hasta acá uno dice, che, con todo eso no hay fraude. Entonces, ¿por qué pasa el fraude? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo entra el fraude en esto? Entra por la manipulación de la persona, a un nivel de que la persona va a hacer exactamente lo que dice el atacante. Por mi otro sombrero, que es comunicador, hablo con muchísimas víctimas. Y ustedes también hablan con muchísimas víctimas, porque ustedes son la gente que recibe al principal damnificado, que es el usuario. Muchas veces yo cuento la mecánica en la tele o en la radio de cómo lo estafan, y muchas veces me queda la historia de la persona de lado. Y hace mucho tiempo atrás, para Infobae, grabé 6 episodios hablando con la víctima y no hablando del estafa, hablando de todo lo que pasó menos la parte mecánica. Y uno ahí es donde ve el proceso psicológico que hace esa persona. ¿Cómo hacen para sacar de dinero una persona hoy? La persona llama porque vi un anuncio en Google que dice Flow para jubilados, lo atiende un call center, le dice que se tiene que bajar una aplicación especial para Flow. Esa aplicación especial que baja es una aplicación que se llama TeamViewer, es una de las más conocidas, que se instala en el teléfono. La persona piensa que está instalando Flow o Netflix. Es una aplicación especial, que es la que trae el descuento para jubilados. La instala acá y a partir de que la instala, el atacante está manipulando el teléfono como si fuera una mano fantasma que está manipulando el teléfono. El teléfono sigue abierto porque la víctima está mirándolo, entonces el teléfono sigue abierto. Y mientras lo envuelven, sí señor, usted va a querer el pack premium, HBO Plus y Paramount y bla 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 bla. Mientras lo van envolviendo, los tipos van mirando adentro qué aplicaciones tienen. Y cuando el atacante está listo, le dice a la persona, hay poca recepción, ¿puede poner el teléfono arriba de la heladera para que tenga mejor altura y lo podamos, pueda entrar en el sistema más rápido? Les hacen poner el teléfono arriba de la heladera. ¿Para qué? Para que no tenga a la vista el teléfono y vea la manipulación que le está haciendo al teléfono. Para nosotros, o para la fintech, es la mano del cliente la que está tocando. Nosotros no intervenimos en ese proceso. El cliente le dio acceso total al teléfono y hay una persona, como si fuera un soporte técnico, manipulándole el teléfono. En otras ocasiones, se lo llama al cliente y se le dice, mire, para terminar de retroceder ese televisor que se compró, le hemos enviado un código a su celular. Y ese código es el que cierra la operación que necesita para girar dinero. Por eso nosotros hicimos, y toda la banca atrás, y la fintech también, que la carga de beneficiarios sea solamente en el dispositivo seguro, para que el atacante no le diga, cárgueme el beneficiario, para que no lo cargue el atacante con el usuario y password. Entonces, ¿qué hace? Lo tiene que hacer cargar acá. Y hemos detectado, aún así, que le dicen, cargue el beneficiario recupero.mercadopago como alias y recupero.mp como alias apunta a la cuenta mula. O seguros.mp y apunta a la cuenta mula. Un alias, puedo hacer el alias que quiero. Si quiero poner ahora acá un alias a mi cuenta que se llama Honorable Consejo de Chaco, .recupero, lo hago hoy y nada me va a detener. Entonces, apoyado en ese nombre,
que obviamente que cuando vos lo ponés, le das a aceptar, te dice que es Julio López, obvio, pero eso en la calecita que le hacen al cliente pasa. Por eso es muy importante entender el grado de manipulación que le hacen a la gente. Por eso el 50% del impacto está en la gente más 60. La gente más 60 es mucho más educada que otras generaciones. Y esto nosotros en las capacitaciones lo hablamos. La gente más 60 no cuelga el teléfono fácil. Es mucho más educada que mi generación. Yo estoy a 10 años, pero es un poco más educada. Entonces, esto lo hemos hecho en centros jubilados acá. Yo he hecho pasar una persona jubilada y le digo, vamos a practicar, porque nosotros le enseñamos a colgar a la gente. A colgar. Cuando ves que la llamada es atípica, ¿te llaman todos los días a Mercado Pago o no? Todos los días te dicen que te compraste un televisor y que se puede hacer un recupero, no. Esa llamada es atípica. Esa llamada es atípica. Y te está pidiendo que hagas algo atípico. Todos los días te dicen que tenés que instalar una aplicación, no. Eso también es atípico. ¿Tenés más de 60? Sí, 50% es el fraude. Estás en el lugar justo. Colgá. Y cuando colgués no volvés a atender. Porque después llaman, en la segunda llamada, si uno les cuelga, y le dicen, yo soy un oficial de seguridad de Mercado Pago o de Banco de Chaco. Si vos me volvés a colgar, yo bloqueo tu cuenta. Y esto lo hacen el viernes. Te quedaste el fin de semana comiendo nada, pan. Son muy vivos y envuelven a la gente de una manera muy efectiva. Y nosotros se nos hace muy difícil, más allá de toda la comunicación que hacemos con defensa del consumidor, con la gente. Hemos cambiado toda la comunicación para que sea cada vez más precisa. Al jubilado le hablamos, o a los más 60 le hablamos directamente de aprender a colgar la llamada cuando ves que la llamada es atípica. Y no vuelvas a atender. Miren el mensaje que les tenemos que dar, porque es lo que mejor nos resultó. Más allá de eso, no hay vulneración en la seguridad. Cada vez que hay un estafado, nosotros no le hacemos un ticket a sistemas, nos rompieron algo, no nos rompen nada. Es la persona manipulada a ese nivel. Y esto nos lleva a un callejón, ¿no? Que es, bueno, hablemos de lo preventivo entonces. Si en la seguridad vos no lo podés contener, porque el usuario ya directamente es totalmente manipulado, hablemos de lo preventivo. ¿Cómo puede ser que no te des cuenta lo que está haciendo el usuario está fuera de lo habitual? ¿Cómo puede ser que no se den cuenta los bancos o Mercado Pago? Que el tipo nunca gasta, nunca toma un crédito, da de alto un nuevo beneficiario y transfiere todo el dinero. ¿No se dan cuenta ustedes? Lamentablemente, Argentina es un país muy atípico. Ya lo sabemos, ¿no? Pero más de lo que nosotros creemos. En Argentina hay 3 cuentas por argentino vivo. 3 cuentas por argentino vivo. Nosotros estimamos que hay 2 fintech en la vida de cada persona y un banco, mínimo. Y cuando uno ve la situación financiera, la gente tiene entre un 30 y un 40% de una economía en negro, y si representamos todo esto en esa persona que está atrás mío, imagínense que nosotros somos el bolsillo de la izquierda. Banco Nación es el bolsillo de la derecha y el bolsillo que arriba es Mercado Pago. Y en la cintura, abajo, en el del pantalón, es la plata en negro. ¿Cómo nosotros, viendo solamente un bolsillo, podemos determinar qué poder adquisitivo tiene esa persona? ¿Cómo? Entonces vos decís, eso vos lo presumís, vos pensás que esto es así. No. Guarda, yo cuando entré en banca, entré con los tapones de punta. Me conocen de la tele, yo entré a los sillazos. Después cuando entré a ver los datos, los números y todo, mi percepción de la realidad me demostró otra cosa. Esto que ustedes ven acá es lo azul, son esto que decimos. Flaco, ¿no te diste cuenta que dio de alta un crédito, dio de alta un nuevo beneficiario y transfirió todo el dinero? En azul son todos esos eventos. Abajo lo que ven es la edad de la persona. Y el eje que va para arriba es el tiempo desde que
tomó el crédito, cargó el nuevo beneficiario, o sea, la cuenta destino, y transfirió todo el dinero a esa cuenta en minutos. Arriba de todo es 30, abajo es 0. ¿Por qué le ponemos un marco temporal? Porque sabemos que la llamada de fraude se produce en una ventana temporal, 10 minutos, 15 minutos que lo tienen al tipo del teléfono. Todo eso azul, todos esos puntos azules son la representación en cantidad de créditos tomados, alta de beneficiario y transferencia de todo el dinero en gente que lo hizo y no era fraude. Y en los puntos rojos la representación de los casos que sí fueron fraude. Por lo tanto, lo que decimos es que el fraude se mimetiza perfectamente con el comportamiento. Todos esos azules en proporción de la cantidad que saca un crédito, da de alta un beneficiario y transfiere todo el dinero en X minutos. ¿Sí? En los minutos de arriba. Señora. Buenas tardes. No, 12 meses, 12 meses. Sí. No se asusten, no se asusten. Perdón, no dije el marco temporal. Son 12 meses, por eso digo, esto es un muestreo, y estos son estudios que hacemos nosotros para entender en dónde enfocamos los cañones. Si uno accede a un día determinado, ¿es igual de lunes a viernes ese gráfico en cantidad y el fin de semana es escaso? Es bastante representativo, obviamente tiene temporalidad con respecto a fin de año, a escolar, ¿no? El comienzo escolar y cosas así, donde la gente tiene mucha necesidad y toma créditos. Entonces hay un marco donde se estresa en el temporal, hablando de meses o de días. Esto lo que trata de expresar es, si yo quisiera en una llamada telefónica detectar el comportamiento de fraude o el comportamiento de una persona normal, la duración de la llamada de 0 a 30 minutos, de 0 a 30 minutos, me está diciendo que una llamada de 10 minutos, o sea, de 0 a 10, miren todo el amplio azul que tiene todo acá abajo, todo así en el piso, todo abajo, y algunos puntitos rojos. Significa que toda esa gente, y no es un punto una persona, es muchísima gente, toda esa gente sacó un crédito en 10 minutos, dio de alta un nuevo beneficiario en 10 minutos, en el marco de los 10 minutos, y transfirió todo el dinero en 10 minutos. Por lo tanto, el fraude se mimetiza muy bien con el accionar habitual de la gente. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es el plan? El plan es cuando mezclamos los dos mundos. El plan es cuando mezclamos esta información de acá con respecto al destino, si conocemos al destino, si es un destino nuevo. Tenemos otras maneras en el cual nosotros podemos predecir si es un fraude o no. Podemos predecir, podemos adelantarnos y decir, ese quit nunca en la vida le transferí. O la persona tomó el crédito, cargó de alta por primera vez a Garbarino, que lo conocen todos, y nosotros, che, tranquilo, Garbarino, déjalo pasar porque es Garbarino. Bueno, en otro color. Entonces hay cosas para hacer. Pero el predecir no significa asegurar. ¿El auto tiene cinturón de seguridad? Sí. Que yo me ponga el cinturón de seguridad, ¿me asegura que me voy a salvar de la muerte en un accidente? No. Tiene que ver lo que hice yo, la carretera, la seguridad extra que tenga el auto, un montón de cosas que envuelven eso. Esto es un poco para explicarles técnicamente lo que ocurre, ¿no? De los bolsillos, como la metáfora de la cuenta, y nosotros miramos un bolsillo, pero la persona tiene 3 cuentas y tiene 40%, de 30 a 40% de dinero que nosotros no vemos. Y es muy difícil poder predecir la posición económica de esa persona viendo solamente un bolsillo. Lo otro es
¿Qué pasa cuando hay un fraude? ¿Qué hacemos nosotros cuando hay un fraude? ¿Por qué la tasa de recupero de dinero es tan baja? Yo le voy a explicar algo. Primero, nosotros tenemos que arranca todo el problema en la pandemia. Porque antes hacer una mula, o sea, una cuenta receptora de los fondos, producto de un ilícito, tenías que ir a un banco, firmar un papel, poner la cara. Hoy en día hay proveedores de mula que alquilan las cuentas como si fueran fierros de chumbo, y le cobran pistola revólver. Y por eso es doctor, ¿no? Entonces, bufoso, dijo el- el doctor. Bueno, la cosa es que ustedes van a ver que muchas veces la persona que está cometiendo el fraude le dice a su víctima: depositame el dinero y pasame el ticket. Y vos decís, ¿por qué le pasa el ticket? ¿Por qué le pide el ticket? Si ya lo estafó, ya le transfirió la plata, ¿qué quiere? ¿El ticket para ponerlo en la coma y decir, mirá lo que le robé? No, porque ellos se hacen el accounting entre ellos. Alquilan una cuenta, los estafadores, de una mula. Esa cuenta dura 24 horas en el circuito financiero, y entre dos delincuentes, entre Pablo y yo que nos dedicamos al delito, vamos metiendo guita en esa cuenta. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sé yo la plata que hizo él o la plata que hice yo? Bueno, porque nosotros le pedimos a la víctima el ticket para yo decir a Pablo: Pablo, mira, en la cuenta hay 1.000.000 que lo acabo de robar yo. Acá está el ticket. Por eso piden el ticket. Entonces, ¿qué pasa? En el 2019, cuando tuvimos que entrar en una virtualidad terrible, obviamente los procesos de onboarding, o sea, de creación de cuentas, se virtualizaron. Entonces ya no hay la erosión de ir a un banco, poner el dedo así, la firma, la cara, el documento, mirar el documento así, si tiene holograma o no. Claro, ahora vamos todo virtual. Y en esa virtualidad en la que estamos, hay gente que agarra este teléfono así, va a gente que es marginal, le da dinero, y en este teléfono instala 5 fintech y le hace 5 cuentas. Y entonces con una identidad tienen 5 cuentas para robar durante 5 días. Es eso porque hay tanta proliferación de mulas, y las mulas son como los revólveres que dijo el doctor, que se usan para robar. Si no tuviéramos mulas, no, sería mucho más difícil estafar a la gente porque no hay dónde enviar el dinero. Y después le complejizamos todo esto porque la mula le transferís el dinero después compra en cripto, y cuando lo querés ir a buscar del cripto no viene más, porque convenio internacional, no sé qué, no sé cuánto, la cosa que una vez que entra en alguna fintech que hay compra y venta de cripto, se va por ahí y no la podemos traer más. Pero vuelvo a la pregunta: ¿por qué hay tanta baja tasa de recupero de dinero? Cuando un cliente declara fraude, llama al banco, generan un ticket. El ticket es un número de reclamo bancario, al cliente se le informa ese número y se le tiene que dar una solución. Mientras ocurre esa solución, el equipo que tengo a mi cargo en el caso del Banco de Chaco, habla con la contraparte, o sea, con el banco receptor o la fintech receptora, y le dice: mira, de acá salió dinero para allá. Si hay dinero ahí, frenalo, esperando a que el fiscal meta, o fiscal o algún documento legal, se pueda meter para hacer el recupero de dinero. Pero frenalo, danos tiempo. Eso está hecho para que la justicia tenga tiempo de proceder y poder darle un marco legal a ese recupero de dinero. Señor. Eso que estás contando ocurre de banco a banco. ¿Pasa Y lo mismo con Mercado Pago? Fintech también, y ahí hay un asterisco. Y gracias por esa pregunta, porque nos encontramos con el caso que esto que tienen atrás mío es el convenio de colaboración entre Fintech
y bancos. El convenio entre fintech y bancos dice que el banco puede pedir en nombre del cliente la restitución del dinero con una denuncia, con un ticket, que el banco destino, al cual yo, Banco de Chaco, le voy a requerir los fondos, o fintech, le voy a requerir los fondos, que lo frene o me informe a dónde fueron. Hacemos dos preguntas. ¿Tenés el dinero, sí o no? No, no lo tengo. ¿Y a dónde fue? Y hacemos una segunda pedido a dónde fue esos fondos. Más de dos no va, porque se va siempre a cripto. Entonces, ¿qué pasa? Yo invoco este convenio. Esto pasa todos los días. Se invoca este convenio, se agarra el ticket del banco, se le habla a la contraparte y le dice, mira, este cliente transfirió, la transacción es tal, número tal, frená los fondos e informa nuevo destino. Mercado Pago, 95% de las veces que le pedimos que lo haga, no nos contesta. Banco de Chaco solamente le deja de contestar a Mercado Libre a Mercado Pago el 5% de lo que ellos nos piden a nosotros. Esto terminó en una denuncia que hicimos en la justicia acá en Chaco, porque no hay una reciprocidad en esto, a lo cual no están del todo obligadas, porque esto no es obligatorio, es simplemente un acuerdo. Ellos o el banco que tenés enfrente ni siquiera corre con riesgo, porque este acuerdo dice que, suponete que vos venís y haces una denuncia, te le giraste al doctor Abinal 10 millones de pesos, es un fraude, pero resulta que Abinal te había vendido un auto y yo no lo sé, en mi buena fe yo reclamé el dinero y Abinal dice, yo con esos 10 millones le tenía que pagar a otra persona, me causó un daño esto. El que paga ese daño somos nosotros, que somos el originante del pedido, lo dice el convenio. O sea que ni siquiera tiene riesgo. Entonces nosotros hicimos una denuncia acá en la justicia por esa inequidad que hay con Mercado Pago. Y no es, esto es a juicio mío, no estoy hablando como banco ahora, a juicio mío es una estrategia comercial, que es justicia afuera para nadie, justicia adentro de mi plataforma toda. Entonces yo requiero para mis usuarios justicia, de acá para afuera, mátense, nosotros no vamos a colaborar con el circuito financiero. Eso es lo que están haciendo. Por eso radicamos una denuncia acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros accionamos estos mecanismos, que lo hacemos en el día, esto no demora tiempo, esto es en el día. Apenas nosotros tomamos conocimiento, informamos a todo el circuito financiero, a los procesadores, el quit de la mula, para que se apague esa mula y deje de recibir dinero de otras etapas, no solamente de Banco Chaco. Eso lo hacemos en el día, y en el día pedimos que se frene el dinero. Muchas veces frenamos dinero que no es de nuestra víctima, que es de otro, pero todo se junta en esa cuenta. Es a criterio de cada banco, cada fintech. Típicamente se esperan 24, 48 horas, 72 horas. Nosotros cuando vemos que son montos muy altos o son muy puntuales, incluso hablamos con el cliente para que mueva muy rápido la parte legal, para que poder darle a la contraparte, que es el banco que recibió mi contraparte, para poder dar un documento legal para que le diga al cliente, frenalo. Miren. Sí. Generalmente, casos judiciales, digamos, ha surgido que transferencias del Banco del Chaco a otro banco de otra provincia, y ese banco aparentemente, no sé si por denuncia de ustedes o cómo, advirtió y devolvió los fondos. No era mucho dinero, pero los devolvió inmediatamente. La idea, o sea, lo que yo quiero saber es cómo sabe el banco cuando es una cuenta mula, porque a nosotros nos figura el nombre, el quill de una persona con la cuenta del banco de otra provincia. Lo sabe cuando lo denunciamos. Lo sabe cuando lo denunciamos. Cuando nosotros le damos la actualización de decirle esa cuenta suya está denunciada, ellos ahí mismo
toman medidas. Por ejemplo, Mercado Pago a nosotros, en un importe muy elevado, que no podemos decir, en un importe muy elevado, nos dijo, quédate tranquilo, Julio, tenemos el dinero. Vamos, todavía una buena. Por mail. Esto está en la causa que le iniciamos a ellos acá. Yo diciéndole, restitúyanlo, porque la persona que tenés, el fiscal que está diciendo que lo hagas. Mientras, para ponerlos en contexto, Mercado Pago recibe 60.000 oficios por día. Vamos, 60.000. No dan abasto, tardan una semana. Es casi una denegación de justicia lo que hacen. ¿Sí? Esto es título mío. ¿Qué pasó? Nos dicen, mira, no los vamos a devolver, porque para nuestro sistema no es fraude. Pero tengo la denuncia del cliente. Está el fiscal que te está diciendo que lo frenes. Nosotros, este convenio nos dice, no nos obliga a hacerlo, nosotros seguimos lo que dice nuestro sistema. Nuestra interpretación fue, los fondos fueron de Banco de Chaco, para que no nos hagamos lío, a la cuenta de Pablo Abinal en Banco Galicia, Banco Macro, Pablo Abinal también, y había un cita, hubo uno de estos también, de Pablo Abinal. Los tres Pablo Abinal. Y terminó en un Mercado Pago también de Pablo Abinal. Los sistemas de Mercado Pago, ¿cómo actuaron? Pablo Abinal está fondeando su cuenta de Mercado Pago, porque era el mismo quit. Entonces ellos dijeron, no, esto no es fraude, le devolvemos el dinero al cliente, a la mula. No pudimos recuperar el dinero, el cliente no pudo recuperar el dinero. Entonces, esto es un acuerdo, no es algo estricto. Nosotros tenemos toda la gente intentando hacer esto todos los días. Nosotros hacemos los pedidos de reintegro del dinero continuamente, pero solamente el 5% se recupera. Solo el 5%. Y casi siempre todo esto termina en billeteras que compran cripto, esas billeteras que se pueden pasar el dinero a cripto, y una vez que está en cripto lo mueven a una billetera cripto donde ya está, nunca más lo tenemos. Pero el punto es que, sí señora. La verdad que digamos, como que no puedo llegar a entender, porque generalmente son, para usted de cuentas mulas, si fueran nombres de fantasía está bien, pero cuando habla de nombres particulares, como un quit, un número de documento, en un país como el nuestro que tenemos registro, creo que de todas las personas, no es Estados Unidos que no se sabe ni el número de documento, no entiendo cómo pueden tener las cuentas en bancos bastante conocidos, digamos, no estoy hablando de Mercado Pago, no es el caso, estoy hablando de bancos donde generalmente para abrir una cuenta en un banco uno tiene que tener un montón de registros. Entonces no entiendo cómo funciona una cuenta mula con un nombre particular, con quit. Me pregunto porque además también a mí me han pedido que yo ordene el bloqueo de la cuenta de una persona. Y la verdad que no tengo ninguna seguridad, yo no puedo bloquear la cuenta de un banco, de otra provincia, de una persona, que no sé si efectivamente es cierto lo que dice el denunciante del Banco del Chaco, que le transfirieron sumas siderales a esa cuenta. La actividad de onboarding, de abrir la cuenta, lo que usted dice tiene una consistencia absoluta. Pero todo el tema de innovación tecnológica que se agilizó obligadamente durante la pandemia nos llevó a que para seguir manteniendo servicios financieros, a ver, yo le digo a ustedes, los bancos en la innovación financiera usamos la post-experiencia de la vida cotidiana que gestionamos con el teléfono celular. Hoy queremos saber si llueve o no llueve, en vez de mirar por la ventana, miramos el tiempo en resistencia en el teléfono. Queremos, si no estamos dentro del auto, queremos saber cómo llegamos de un lado a otro
y tenemos realmente en un teléfono celular, como decía Julio, él dice un dispositivo seguro, pero en realidad es un dispositivo de comunicación y de inteligencia más importante que lo que tenía un soldado norteamericano en la red de Irak. Este teléfono, con todas las aplicaciones que tiene. Ahora un banco muy grande está haciendo una publicidad, abra su cuenta empresa. Su cuenta empresa tiene un perfil de mover muchísimo más plata directamente de su teléfono sin hacer ningún trámite. Eso tiene que ver con algo que se llama apetito a riesgo operacional que tiene cada banco. La contracara de la innovación es el riesgo operacional que asume. Ahora, si este convenio que hicimos para ayudarnos, la idea de no colaborar con el crimen organizado es una muy mala idea porque el crimen migra y en determinado momento vuelve hacia un lado. Pero si yo digo, miren, yo soy tan grande que yo hago seguro mi ecosistema digital y todo lo demás que se arregla. Yo no le contesto a nadie. Le pregunto a todo el mundo y no le contesto a nadie. Pero esto puede terminar, y ahí voy directamente a su pregunta, en la industria del juicio. Pues, ¿por qué creo que es una mula? Porque cuando Julio termina armando, como se ven en las películas, se llama diagrama de relaciones en seguridad pública, donde están los tres jefes de las mulas, todas las mulas, las cuentas. O sea, este es el trabajo que a la policía le llevaría años hacerlo, ellos lo hacen en una semana. Ahora, ¿por qué son mulas? O sea, ¿por qué no pensar que alguien lo haga a propósito con sus parientes y se transforme en una industria de defraudar y una maquinita de hacer plata, de sacarnos plata del sistema financiero? Entonces, ese es un riesgo que nosotros tenemos que asumir como entidad financiera. ¿Cuánto tiempo le podemos bloquear la plata? Y yo soy gerente de riesgo corporativo. Ahora, si él me pregunta, le digo todo lo que pueda. O sea, ¿tenés una hipótesis real de que son mulas? Colaboremos, y el Banco del Chaco colabora con todo el mundo y le devuelve la plata a todo el mundo. No se queda con la plata porque sus red flags, sus alertas internas dicen que es un buen cliente. No, si hay una denuncia penal, por eso es muy importante que exista una denuncia penal. Nosotros tenemos en el Chaco, somos la primera provincia en la Argentina que tenemos firmado un convenio de colaboración con Defensa del Consumidor, que para hacer una tutela judicial efectiva, uno de los puntos más importantes es la concientización y el conocimiento sobre el producto y sobre los riesgos. Eso lo hace Defensa del Consumidor y lo hace a la franja etaria, porque las organizaciones criminales son muy inteligentes y trabajan por segmentos, por focos, digamos, ¿no? Donde está la mayor vulnerabilidad. Entonces lo hace Defensa del Consumidor y lo hace muy activamente y lo hace muy bien. Y con el Ministerio de Seguridad, del cual depende, por supuesto, la policía, para compartir los datos de las mulas y de aquellos que manejan las mulas. No estamos violando ningún secreto porque el secreto bancario es algo que está sobreestimado, pero lo único que nosotros tenemos que cuidar como secreto es el saldo de la caja de ahorro o de la cuenta corriente del cliente. Eso es lo único que tiene el secreto. Si usted me manda un oficio y me pregunta, que yo le digo cómo es el sistema de gestión de riesgo operacional para prevenir, yo estoy obligado a dárselo. El secreto bancario es exclusivamente el dato de el saldo de que tiene en la cuenta en caja de ahorro y en cuenta corriente. Nada más. Todo lo demás le tengo que dar la información. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que si va el cliente a hacer la denuncia a la policía, la policía pueda compartir el dato con nosotros inmediatamente, como así nosotros tengamos un marco normativo para compartir con la policía el dato sobre otros clientes, otras mulas que fueron gestionados con ese mismo jefe de las mulas, porque claramente
el objetivo es pegarle al que maneja las mulas, no a las mulas. Las mulas en un contexto de pobreza y de necesidad es tan fácil conseguirlo, lo explicó Julio al principio. A una persona es como, ¿se acuerdan en la época de autodiscapacitados, digamos, ¿no? O sea que se conseguía fácilmente un discapacitado, se le daban $5.000 y firmaba un poder irrevocable para importar un vehículo extranjero, digamos, ¿no? Bueno, una persona que hubo mucho identidad entre la vinculación de algunos planes sociales con mulas también, sabes que alguien consiguió bases de datos y bueno, se le da una cantidad de dinero y como dice Julio, con el DNI, con la cara de esa persona, le abre en 5 fintech que son los... Sí. Hablan de fintech para crear cuentas de mulas, lo acaba de decir usted y hoy lo dijo López más temprano, pero también están diciendo que se abren en los bancos. Si hay mulas en las fintech, también en los bancos. Sí, lo que pasa es que las fintech tienen 2 características. Una, en general, el proceso es menos erosivo para el cliente, para abrir la cuenta es más fácil. Y segundo, las fintech generalmente no colaboran después en darle información. Y ni hablar de aquellos, los bancos, nuestro banco no trabaja con criptomonedas. En la mayoría de las fintech que tienen éxitos, se está, digamos, usando como argumento de innovación trabajar con la criptomoneda, pero una vez que la trazabilidad del dinero, una vez que se pasó a criptomoneda, se perdió. Es imposible encontrarlo. Aparte, ¿por qué hablo de fintech también y por qué se usan las fintech? Porque la regulación que tiene la fintech, incluso hoy día, es menor a la que tenemos los bancos. Nosotros vamos a hacer mucho más cosas. Tenemos sistemas de controles cruzados, primera línea de defensa que son los comerciales, segunda línea de defensa que soy yo, tercera línea de defensa es auditoría interna y externa, y una cuarta línea que es el Banco Central, que es lo que nos supervisa, y las fintech tienen obligaciones que son parciales de determinados. ¿Qué es una fintech? Una fintech es una parte de lo que hace el banco hecho con una tecnología supuestamente de mejor calidad, más innovadora, más fácil para el cliente. ¿Tá? Y eso es lo que, el problema que tienen las fintech es cómo traccionan los clientes, o sea, cómo consiguen la cantidad crítica del cliente. Ahora, conseguir la cantidad de crítica del cliente, y acá, Julio, hablo por mí, no hablo por el banco, es hacérsela más fácil al cliente. En el Banco Central, por ejemplo, había una mesa de innovación financiera que yo participaba cuando era, bueno, sigo siendo director del proyecto de banca digital, y había una fintech que dijo, sí, nosotros le damos a cualquiera, le damos una tarjeta fondeable hasta el riesgo de, en ese caso, lavado de dinero, era como es de 1.000 pesos, se considera de riesgo bajo. Y a los 10 minutos era el CEO, que era un chico que venía, un chico de... Bueno, yo no tengo nada con los chicos, trabajo con muchos chicos, pero era como una estrella de cine que había venido del mercado minorista del Extremo Oriente, de Hong Kong, y estaba al manejo de una fintech enorme. Dijo, sí, ahora nos está yendo bárbaro porque esa billetera la están fondeando, esa tarjeta la están fondeando en efectivo en España con 60.000 euros a los 5 minutos. Entonces, a ver, es de riesgo bajo porque estoy hablando años atrás, pues ahí es irrisorio el monto, ¿no? Es de riesgo bajo porque es de 1.000 pesos, o si la podés fondear con dinero en efectivo en una tarjeta de bandera internacional, o sea, o la podés fondear con 50.000 euros en Europa, ya no es más de riesgo bajo, ¿no? O sea, ya le podés meter el dinero que quieran.
O sea, a ver, para ser claro, las vulnerabilidades las tenemos los bancos y las fintech, pero para las organizaciones criminales lo que se ve, eso es observado, donde se drena la plata, que la plata se pierde en la fintech. O sea, abren cuentas de banco, usan las cuentas de banco, le usan a los jubilados que tienen en las cuentas en el Banco Nación, en el Banco de Chaco, pero donde termina yéndose la plata es en una fintech, y cuanto menos regulación tenga, mejor. Cuanto menos marco de control. No sé si te contesto la billetera es un producto, los bancos tenemos billeteras fintech. La fintech es una empresa que se creó para hacer una porción, como medio de pago, para hacer el medio de pago, para tener una billetera, para dar préstamos, para dar determinados servicios que damos los bancos por debajo de la regulación del Banco Central sin costo, y diciendo que tienen una innovación financiera mucho mejor y le dan mejor servicio a usted, pues es más fácil usar. O sea, para nosotros, bueno, no puedo dar nombre, pero sí, estamos hablando de eso, digamos, ¿no? Entonces, las regulaciones, hay una cuestión de regulación asimétrica, en donde los bancos tenemos mucho más regulación, tenemos que cumplir con todo esto, que si tienen ganas leanlo, porque se van a divertir mucho, y la fintech no, o sea, no tienen que cumplir con todo esto. Por ejemplo. Por supuesto. Perdón. Por Sí, supuesto. sí, y es más, nosotros estamos acá para que ustedes nos conozcan y sepan a quién. A mí me pasó una vez, yo ejercí muy poquito tiempo la profesión, y soy abogado penalista. Pero, ¿se acuerdan en la época del corralito, el tema de los amparos? Había un banco también de primera línea que tenía lo mismo que tenía él, la cola en los oficios judiciales, ¿no? Entonces, fui a hablar con el banco, porque primero, como corresponde, siempre hay que agotar todas las instancias, y me dijeron, no, lo que pasa es que nosotros tenemos 126.000 pedidos de amparos, de devolución. Bueno, por eso no podemos contestar. Bueno. Entonces le mandé un oficio nuevo, pero dirigido directamente al presidente del banco, que era uno de esos próceres patricios que tiene la Argentina, digamos, que por supuesto se lo comieron. O sea, y después metí en Comodoro Pi una denuncia por desobediencia, y averigüé cuál era la audiencia, y estaba el prócer con el que escribe los libros de Penal 2, digamos, ¿no? Con Fontán Balestra estaba, y Fontán Balestra estaba recibiendo, digamos, en vivo y en directo el feedback del presidente de ese banco, que cómo puede ser que tenga una denuncia, aparte un delito difícil de defender como el de desobediencia, digamos, ¿no? O sea, se lo mandaron al presidente del banco. A partir de ahí se agilizaron los trámites para gestionar los oficios. Pero por supuesto, usted en un proceso, bueno, ustedes son la mayoría del foro civil, en un proceso civil pueden a nosotros preguntarnos qué controles se hicieron, qué riesgos se hicieron, cuál es la información que tenemos. Y volvemos con todas las preguntas. ¿Usted queda con una pregunta? Y acá la señora también está con ganas de preguntar. No, simplemente les quería agradecer porque es espectacular, clarísimo. Solamente una pregunta. Sí. En la Argentina no tenemos ninguna regulación legal, aunque sea con presupuestos mínimos
de lo que ustedes están diciendo, porque ustedes hablan todo el tiempo de acuerdos, de convenios, pero no nos faltaría una ley para todos, bancarios, no bancarios. Si usted me dice 3 deseos en vez de una regulación, lo primero, lamentablemente, tenemos que hacer como la banca americana. Usted no puede con virtualidad sacar una cuenta, ni en una fintech ni en un banco. Punto 1, erosión para la identidad de la persona. Lo segundo, terminar con las transferencias inmediatas. Esto que nosotros hacemos acá, los importes que hacemos acá, solo en Argentina. Vos querés transferir $10.000 en Estados Unidos de una cuenta a la otra, hay una espera. ¿Sí? Y lo tercero, obviamente, es que todas las medidas de seguridad no sean features. Features son cosas lindas que alguien puede o no tener, sino que es un estándar. Usted vuela por Flybondi o vuela por Emirates, la seguridad aérea es un estándar. Va a ser el avión tan seguro de Emirates como de Flybondi, cambia el servicio. Ahora, la seguridad financiera tiene que ser un estándar y no este es más bueno porque hace esto o el otro por tal otro. Sí, claro, ese es el punto. Igual puede verlo esto, seguramente se graba para que después cuando termine usted lo pueda ver. Finalmente, nosotros, ¿qué hacemos para que el delito y su impacto sea menor? Obviamente ustedes saben que nosotros hacemos difusión y prevención. Continuamente lo hacemos en el banco y más que nunca en estos últimos 2 años. Elevamos la presión en las puertas del fraude. Nosotros a Facebook los tuvimos que obligar, Facebook que es Meta, lo tuvimos que obligar que nos valide las cuentas, no solo de Banco Chaco, SECHEP también, y SAMEP también. ¿Sí? Fue un movimiento que tuvimos que hacer y nos ayudó gente judicial de acá, porque toda la presión que habíamos metido no lo lográbamos. Y lo tercero es, como decía Pablo, las bandas, nosotros tenemos métodos de verlo, porque le tomamos el teléfono al atacante, y eso que ustedes ven que una persona va con la jueza de allá, con el juez de acá, con el juez de allá, son diferentes. Nosotros unimos toda esa información en nuestros sistemas y podemos ver que nosotros les hacemos pedir a los ejecutivos de cuenta el número de teléfono atacante. Y gracias a eso, y gracias a las mulas que comparten, trazamos bandas. Y ya tenemos una denuncia penal hecha acá en contra de una banda. O sea, nosotros nos presentamos querellantes como banco para que la banda esta migre, porque no se va a reformar claramente. Nosotros hicimos un juicio a Google, somos querellantes con Google, y lo van a encontrar en La Nación, en otros medios. Banco de Chaco hace una querella contra Google, porque por el tema de los enlaces patrocinados. Ellos cobran un dinero, el cliente de ellos es la persona que googlea, y ellos metieron al cliente nuestro en una estafa. No éramos nosotros no lo llevamos ahí. Entonces, y ustedes dicen, ay, ustedes no van a hacer nada. O sea, no va a terminar en nada. En otros países, donde hay regulaciones y cosas muy fuertes, como España, obligaron a Google a que cada vez que vaya a publicitar algo que tenga que ver con finanzas, ellos son los responsables de ver que ese anunciante que le están cobrando esté en el listado de entidades financieras. Eso se extendió a toda Europa y recién el año pasado bajó a Brasil. Nosotros no tenemos eso porque Google está evitando tener esos costos de verificación. Eso termina en uno y muchos usuarios estafados. Finalmente, cuando ustedes pidan datos, yo les quiero explicar un par de cositas que yo a veces veo por el nivel de pedido, cuando hacen el pedido que están entrando. ¿Qué datos son relevantes para una investigación? El IP en Chaco es parcialmente relevante. No revela locación real porque las IP son compartidas. Yo veo que ustedes muchas veces piden, o los fiscales piden, cuál es el IP y de dónde es el IP. No se puede saber de dónde es el IP fehacientemente. Yo te lo discutiría a muerte, a no ser que el operador que entregó ese IP me diga que ese cliente por domicilio es de tal lugar en específico. Pero si usted agarra el IP y voy a Google y busco de dónde es el IP, ese dato no es bueno.
los puede llevar a conclusiones fallidas. El único que puede decir dónde está un IP es el proveedor que la entregó. O sea, Fivertel te dice en la casa de Pablo Abinal que está en esa calle, en ese número, ¿sí? No otro. Las IP son compartidas. Todo este edificio está saliendo por una sola IP. Y en pueblos del interior de Chaco, de cualquier otra provincia, las cooperativas telefónicas o los mini prestadores tienen una sola IP y todo el pueblo sale a través de esa IP. Por lo tanto, cuando ustedes van a pedir el IP, es muy posible que lo esté usando todo el pueblo. Por eso hay que tener mucho cuidado con el IP. Yo veo algo que eso es algo reiterativo para ustedes. El IP es como el número de teléfono. ¿Desde qué número de teléfono te llamaron, banco, para hacer esta transacción? Desde este IP. ¿Y este IP dónde está? El único que lo puede decir es el prestador que entregó ese IP. Fivertel, Telefónica, lo que fuera. Caso, no me pegues, no te interrumpo más. En un caso tenemos que el que manejaba las mulas, que estaba en Córdoba, era el despacho del intendente, el IP del despacho del intendente. Cuando lo geolocalizamos por Google Maps, claro, el municipio tenía 7 manzanas, digamos, ¿no? Con lo cual probablemente todo el pueblo era con el IP del despacho del intendente. Ustedes pueden pedir biometría del crédito. Banco de Chaco cada vez que entrega un crédito tiene biometría. O sea, se ve la cara de la persona en el momento de sacar la biometría. Eso lo pueden pedir. Pueden pedir el dispositivo seguro, sea Banco de Chaco o cualquier otro banco, fintech, pidan el dispositivo seguro, si hubo cambio en el dispositivo seguro, la cara de la biometría cuando sacó el crédito. O sea, esos son datos lindos para una investigación. ¿En qué canal pasan las cosas? Es muy importante esto, que ustedes cuando reciban la información sepan en qué canal pasó. La transferencia se disparó desde qué canal, ATM, que es un cajero, sobre la aplicación del teléfono móvil, de dónde salió esa transferencia. Y, claro, y ustedes para investigar qué pasó, ese es un dato, pero hiper revelador. Esquema de autenticación. ¿Cómo pasó esto, banco? ¿Cómo tienen ustedes el esquema de autenticación? Hay fintech que no validan por biometría. Directamente con la foto del documento y la carita así, hay un chango que se fija que la cara del tipo sea el mismo del documento. Y con eso dicen que validan. ¿Ah? Sí. Es una transferencia, una cuenta de empresa. Sí. Generalmente hay que entrar a un link del Banco del Chaco. Cuando es una cuenta de empresa, está pasando en otro sitio web en donde hay más de una persona que administra esa cuenta empresa y la seguridad que tienen disponible los clientes es múltiples firmas. Por ejemplo, si a mí me embaucan, autoriza para que salga la transferencia una segunda persona, cosa que hayan 2 personas de acuerdo en la transferencia que van a hacer. Esa es una seguridad disponible que tienen. ¿Y cómo podemos nosotros saber a través de qué dato de estos relevantes quién es la persona que autorizó? Usted puede pedirlo así. ¿Lo puedo pedir? Usted puede pedir qué persona autorizó esto, en qué momento autorizó, desde qué dispositivo lo hizo. Tranquilamente. Después, en realidad nosotros queremos investigar en cómo se hace este supuesto phishing denunciado. claro, el phishing es el robo del usuario y el password. Está bueno eso. El phishing es el robo del usuario y password, pero con el usuario y password yo no hago nada. Yo no hago nada con robo de usuario y password. Tengo que sí o sí tener el cliente conmigo para que termine con el dispositivo seguro de entregarme un token o con biometría tomarme un crédito. Por eso el phishing es inocuo a lo que es
la transacción que impacta. WhatsApp, ¿qué número de teléfono? Eso no lo preguntan a veces mucho, pero ¿qué número de teléfono dijo el cliente que lo llamó? Es una linda pregunta para hacer. El número telefónico que lo llamó, que nosotros registramos muchas veces en nuestro CRM, que el cliente nos cuenta, o en qué perfil de Facebook, en qué perfil de Instagram ocurrió esto. Yo les quiero dejar con algunas conclusiones, así sacamos preguntas para que la gente, las que se tengan que ir, se vayan, pero si no, vamos a ir con preguntas. Es conclusiones que yo me llevo o que yo saqué, que es, las medidas son evolutivas a diferencia de los fallos. Yo muchas veces veo en la justicia que toma de base un fallo, pero ese fallo está hecho con las medidas de ese momento. Hoy tengo otras medidas que no son equiparables, ¿sí? Entonces, con eso hay que tener... está muy bueno, pero ojo que las medidas de seguridad no son las mismas ahora. No es obligatorio usar algo virtual. Nosotros somos un banco. Si vos pensás que la tecnología no es para vos, tranquilamente desinstalá la aplicación. Tenemos sucursales en toda la provincia. Podés usarla. No es obligatorio. En la FinTech sí. No hay otra que la que propone la FinTech, que es esto. Nosotros podemos prescindir de lo virtual y vos tener una vida segura. Ahora, si vos te subís a la virtualidad, por favor, prepárate con la concientización que tenés que tener, porque vas a estar manipulando tecnología y podés ser susceptible a ser engañado. A mí me hicieron una trampa. Porque me hicieron trabajar de lo que yo hablaba. Entonces vi... de la seguridad y del fraude. Si esto evoluciona y se crea una industria del delito, digamos, yo me acuerdo, y en esto no me mates, hay un ladrillo veneciano del 1400 y pico, que está al lado del Rialto, que dice: para emprender pleito es necesario paciencia de ermitaño, piernas de ciervo, tener razón, encontrar quien la entienda y quien la pueda dar, y deudor que pueda pagar. Es hermoso, tengo una foto de ese ladrillo. Si esto terminaba teniendo fraudes por una gran cantidad y teniendo que hablar con el cliente y decir, pero a vos te engañaron, nosotros teníamos todos los controles, pero vos entregaste tu contraseña, entregaste todo, y vos no tenés 65 años, tenés 27, o sea, sabes más del teléfono que lo que sé yo. El otro camino era el decir, miren, nosotros, a diferencia de los bancos grandes en Buenos Aires, que es imposible ir a sacar plata por caja en Buenos Aires, en un banco de primera línea, nosotros tenemos sucursales en toda la provincia, llegamos con el impenetrable con billetes, o sea, vamos a tener que modificar todos los convenios en donde decirle, miren, si usted quiere usar banca electrónica, asume un riesgo, como diciendo, tenemos escalera, si sube al ascensor, ¿se acuerdan de esos viejos carteles que estaba? Es responsabilidad suya usar el ascensor habiendo escalera. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo en muy buenas condiciones de presencia física para que el cliente vaya por caja, digamos, ¿no? Y con su DNI y haga todas las transacciones y las transferencias las haga ahí. Pero obviamente eso sería retroceder y sería una involución en los servicios financieros, nos pondría en una situación no competitiva respecto al resto del mercado, digamos, ¿no? Pero eso era un escenario que en su momento, hace años, estábamos analizando antes que un día.
para concluir y abrir a preguntas ahí sí, es todo lo que es habitualidad es relativo. O sea, no podemos medir con un bolsillo el resto del saco de la persona, eso no va a pasar. Podemos predecir de muchas maneras, pero predecir no significa asegurar, ¿sí? Y es muy diferente en Estados Unidos, en donde la persona tiene un solo banco, utiliza la tarjeta hasta para comprar un chicle y uno puede ver claramente dónde se desvía. Incluso en Estados Unidos, les repito, usted no tiene transferencias inmediatas en $10.000. Tiene hasta 6.000 con algo que se llama CELE, que es como un modo de entre bancos, y es Estados Unidos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver un poco mejor la perspectiva de lo que estamos haciendo, ¿no? Los servicios provistos por Meta, que es Facebook, Instagram y WhatsApp, y Google, son las puertas del fraude. Ellos están brindando un servicio por más que no lo cobren, y la gente está aceptando un contrato de servicio con ellos. Y ellos los están metiendo totalmente dentro del fraude. Y nosotros tratamos de mitigar ese problema ahí. Como para redondear, lo que decía Pablo es, a nosotros nos da miedo bastante que, y a mí desde la comunicación, más allá del banco, yo decir, y pobrecito, ¿y qué te pasó? Y me llamaron de tal. ¿Y qué te dijeron? Y me dijeron que tenía que dar esto. Uy, qué macana. Y le diste eso. Uy, qué macana. Yo ya di vuelta a la hoja hace rato, hace como un año atrás, que obviamente una persona vulnerable es una cosa. Otra cosa es una persona que iba a 180 con el auto, con el cinturón de seguridad puesto, pero estaba haciendo algo que realmente lo puso en peligro a él, que es dar un token. Dijimos 12 millones de veces que nos den un código hablándolo. Dice el cartel, no divulgar el código, lo dice. O sea... En cajero automático, nosotros tenemos un bunker de biovigilancia en tiempo real y nos dicen, me sacaron por 3 extracciones de 700.000 pesos, 700.000 pesos en 3 extracciones. Okay. Y bueno, lo citamos un día y está mi jefe de seguridad física, y le digo, bueno, mostrarle las imágenes de la persona que saca, porque tiene que tener el plástico y al PIN. ¿Usted, señor o señora, conoce a esa persona? Sí, es mi suegra, o es mi cuñada, o es mi hijo. O sea, en ATM no falla, salvo hubo una vez un caso de que una señora se olvidó la tarjeta de débito en una casa que había ido a comprar ropa y la empleada le había visto el código que tenía, se quedó y fue al ATM, pero yo soy gerente de riesgo corporativo hace 11 años en el banco y fraude por ATM, que no sea fraude interfamiliar o de la persona que cuidaba al viejito y que le dieron el PIN para que le vaya a cobrar la jubilación, vi una sola vez un caso que salga del círculo de confianza. Y al PIN no hay que dar. Ese es uno de los principios de las actividades. La seguridad es un proceso. El proceso es una mezcla de acciones y decisiones interrelacionadas. Hay una parte que la hace el cliente. Y el cliente tiene que no divulgar, en el caso del ATM, su PIN. Sí. Todos los fraudes, todos, no importa el canal que sea, se origina porque el cliente hace algo. El cliente es el culpable. Siempre. El cliente es el que hace mal las cosas. A ver, yo no quiero decir culpable. Yo le aseguro que cuando quiera, vemos todos los casos, todos el cliente tuvo una parte activa que transgredió una medida de seguridad que tendría que haber tenido. Yo le digo esto, antes que no estuvieran las aplicaciones, usted tenía una tarjeta comercial y un PIN. Si el cliente divulga el PIN y da la tarjeta en la mano, ¿el banco tiene que pagar o no? Si yo le doy a él la tarjeta, mi tarjeta y le doy el PIN es este, y se lo doy,
Él va a un cajero y saca el dinero. ¿El banco tiene que pagar o no? ¿Cliente? Nosotros no estamos responsabilizando al cliente. No estamos diciendo que el cliente es culpable. Estamos diciendo que aporta al nexo causal una parte del proceso que está tercerizado, en definitiva, en él, que se tiene que cuidar él solo. A lo que ustedes se Lo que refieren sí, con respecto a las redes, eso sí, y realmente está pasando la gente con desconocimiento. Pero también hemos visto casos de transferencias que aparecen sin que, investigar obviamente, ¿no? Pero sin que el cliente haya ni siquiera ingresado a la cuenta. Usted puede requerir al banco, el usuario no lo hizo, pero esto está. ¿Cuál es el dispositivo seguro que se usó, señor banco? ¿Desde qué dispositivo se hizo esta transferencia? Porque yo escuché que existe un dispositivo seguro que sin ese dispositivo seguro no está. Y nosotros vamos a brindar esa información. Por eso es muy importante que ustedes sepan que con usuario y password no se puede hacer ningún daño. Se requiere la introducción de este tipo de técnicas. Con respecto a la tarjeta de débito y el código, obviamente que la pericia de usar una tarjeta de débito con un código exige que yo no entregue la tarjeta y exige que yo no divulgue mi código. Si no, se rompe todo eso. Y una preguntita aprovechándolo ya. Con las tarjetas de crédito está pasando también mucho que uno tiene su tarjeta de crédito guardada en su billetera, nunca la presta ni nada, pero aparecen compras que uno no hizo, más allá de que sabemos el trámite, que se puede desconocer, que después van a ser de vuelta, pero ¿por qué? O sea, es cuando uno hace generalmente la mayoría tiene chip, uno pasa el chip y, ¿no es cierto? Y la retienen la tarjeta. Pero ¿cómo puede ser que hay veces que sucede? Una pregunta. En las tarjetas hay dos tipos de compra, presencial y no presencial. Presencial es cuando yo uso el chip de la tarjeta porque se inserta o la tarjeta cuando toca el postnet. Eso es presencial. Sí o sí la tarjeta estuvo presente. Entonces alguien no puede decir yo no fui. No, esta tarjeta ingresó el chip o tocaste el postnet con esta tarjeta y si no la diste como perdida o robada, dentro de esas 24 horas, el resto de esa compra va a ser siempre válida. Las tarjeteras le van a decir que la tiene que pagar sí o sí. ¿Se puede investigar si fue de la forma así, pasada? Claro, se pide saber cómo fue esa operación. Cuando es no presencial, es cuando uno compra un ticket de aerolíneas argentinas, ¿no? Uno entra a la página web, pone todos los datos de la tarjeta, no existe contacto entre la tarjeta y un dispositivo, ¿sí? Pero también se puede hacer evidentemente en comercios en forma no presencial. También. Porque, bueno, eso me pasó particularmente a mí, tenía una tarjeta Visa, Banco Galicia, yo siempre la tengo conmigo, la uso, y me aparecieron compras de Fontana, por ejemplo. Las desconocí, no hubo ningún problema, pero el tema es, yo quiero saber, a mí me queda la duda, ¿cómo se hizo esa compra en Fontana, en una carnicería en Fontana? Bueno, pero ¿cómo puede ser no presencial porque no es online? Doctora, online. Doctora, yo tengo dos hijas adolescentes que tienen Apple. Y a mí me tienen de hijo Apple desde hace 2 años con los consumos de Apple, que he bloqueado mi tarjeta y me siguen viniendo los consumos. Tengo que volver a bloquear mi tarjeta. Me ha pasado también, que esto es, por eso pasan cosas raras en el sistema financiero, bloquear una tarjeta de mi propio banco por también consumos no presenciales y Mercado Pago me dice, quédate tranquilo que los débitos que ya tenías en tu tarjeta hechos, ya te lo pasamos a tu nueva tarjeta. Y yo todavía mi tarjeta nueva no lo haya recibido.
O sea que le dieron el número de la tarjeta a ellos y yo todavía no tenía el plástico y ni siquiera lo había porque yo pude haber bloqueado la tarjeta para dar bloqueo al débito, porque es una decisión voluntaria mía, y yo ni siquiera tenía la tarjeta para poder nuevamente adherirme al débito. Y ya ellos decidieron Mercado Pago. O sea, me dicen, quédate tranquilo, que ya lo que vos tenías, ya lo que vos tenés para pagar, la tarjeta que vos tenías cargada, ya tenés tu nueva tarjeta, vos bloqueaste la anterior, ya tenés la nueva tarjeta cargada. No, nosotros no, por supuesto que no. Es complejo entender, pero son tarjetas tokenizadas, se llaman. La nueva seguridad de las tarjetas de crédito hacen tarjetas tokenizadas, que es muy raro el término, es horrible el término, pero es más o menos como que una tarjeta, cuando uno la procesa con un cargo recurrente, ya no le importa el número de la tarjeta, sino que por primera vez yo con esa tarjeta doy acceso a hacer un cobro recurrente de algo, trácate, y si esa tarjeta yo la pierdo, la extravío, lo que fuera, el cobro recurrente se invoca no por el nombre, no por el número de la tarjeta, se invoca, supongamos, por el número de quit. Entonces no me importa ya la tarjeta se volvió a remitir y yo sigo cobrando. Eso se llama tarjetas tokenizadas y este tipo de procesadores como Mercado Pago tiene esa tecnología. Entonces lo que hace es, él se le fue de baja la tarjeta por fraude, se emite una nueva y sigue cobrando. O sea, es un mundo complejo, pero lo que le digo es, no nos enredemos mucho mentalmente. Yo lo que le quería dar era las premisas para que ustedes puedan pedir información y poder llegar a conclusiones muchísimo con menos esfuerzo, más que nada, para ustedes, para hacer preguntas mucho más exhaustivas, que es ¿con qué dispositivo? El cliente acá me dice que no lo hizo. ¿Con qué dispositivo? Usted tenía una pregunta. Tarjeta tokenizada pueda generar algún tipo de seguridad para los usuarios. No, bueno, eso vienen ya desde la marca para abajo, no está en Argentina. Porque eso. estamos muy expuestos. Sí, claro. Sí. Igual ahora vamos a un esquema de tarjetas de crédito que va a tener una evolución. Cuando uno ve una tarjeta de crédito tiene muchas medidas de seguridad que ya no sirven, como la banda magnética, como los números adelante, como el código atrás, todo eso ya se va a extinguir dentro de muy poco. Y va a evolucionar. Eso, estamos en una evolución, estamos en una transición, por eso es que tenemos medio lodomundo, estamos viviendo con los dinosaurios y viviendo con los nuevos bichos, o sea, eso es así. Usted tenía una pregunta. ¿Perdón? ¿Cómo? No, el señor de acá que tenía, perdón, una pregunta. Buenas tardes. Con respecto a lo que decía la doctora con el tema de que le aparecen compras, la nueva evolución delictiva resulta que utilizan un postnet inalámbrico. Pasan por al lado y hacen una compra. O sea, yo hice alguna experiencia sobre ese tema y dio positivo. Con respecto a la tarjeta que se usa en los cajeros, yo revisé una experiencia que la persona hizo la extracción de dinero, se fue y entró otra. Y ahí le retiraron dinero de su cuenta. Entonces, por medio de las cámaras, como dijo ahí el doctor, se puede identificar a la persona que realizó esa operación. Que tuvo una serie de cosas. Con respecto a la seguridad que usted dice para entrar en las páginas del banco, o sea, tienen el logo, tienen todas las características y dicen, tiene que decir HH. No. Eso vamos a poner un asterisco ahí. Vieron que antes se decía HTTPS y HTTP. Son conceptos que quedaron, pero no viejos, quedaron muy viejos. Eso lo único que dice es que la comunicación entre su computadora y el destino no se puede escuchar por otra persona. Pero ese destino puede ser tu atacante. O sea, yo hablo con mi atacante y ese canal no se puede escuchar. El único que dice HTTPS. ¿Sí? Ese es de secure, de seguro.
Entonces, el decir que HTTPS o HTTP es de seguro, es la comunicación es segura, pero el destino no es válido. ¿Sí? No tiene que tener... Claro, arriba, o sea, nosotros lo que le decimos al cliente es, la primera vez que entraste al banco, ponelo en tus favoritos. Y nunca más entres por Google. Directamente te es más fácil entrar por tus favoritos que por Google. Pero la gente se acostumbró tanto a abrir el navegador y aparece Google, que la gente piensa que Google es el buscador. El Chrome. El Chrome es un programa, Google es el buscador. Entonces la gente está como, va y busca ahí, y en un momento de distracción, en los primeros, aparece el enlace patrocinado, buscando Flow, buscando el número de teléfono soporte de Flow, le dicen que el problema en su cable es que hay un problema comercial con su tarjeta de pago. Y ahí lo roban. Entonces hay mucho problema con eso. Por eso nosotros hicimos la denuncia contra Google para motorizarla. Con el respecto a las tarjetas de proximidad, si bien se puede, nosotros lo mostramos muchas veces en la tele, realmente que el caso pase es muy, muy difícil porque exige un nivel de contacto con la persona que se tiene que dar a centímetros, no centímetros, ojalá. Claro. Sí. Perdón, volviendo al tema de las direcciones en el buscador. ¿Cuál tenemos que entrar específicamente que sea de Banco del Chaco? Porque hay varias. No, nosotros tenemos que entrar en nbch.com.ar, que es nuestro sitio, y ese es el sitio, está en los documentos que les circulamos siempre a ustedes en nuestros mails. Y una vez que entraste, por primera vez, nosotros lo que decimos es guardarlo en tus favoritos y no lo busques a través de Google. Si lo tuvieras que buscar, salteate siempre los primeros 3, que pueden ser patrocinados, o estate atento a la palabra patrocinado, porque eso lo que te está diciendo es que alguien pagó por estar ahí, que también podemos ser nosotros. ¿Sí? Vos, para mayor seguridad tuya, después de los 3, el que viene, los que no son patrocinados, ese es el nuestro. Aerolínea Argentina, pones Aerolínea Argentina y te parece primero Despegar, porque el caso patrocinado, el que paga más, claro, no todos son ilegales, pero la empresa criminal fraudulenta paga el patrocinio. Google sabe, él se comunicó con el representante legal de la Argentina y le dijo, mirá que está esto, y ellos le siguen vendiendo el servicio. O sea que no les importa que no sea Despegar, sino que sea una organización criminal. Lo que les interesa es vender el servicio. Ojo, hay bancos que también no siempre lo que dice patrocinado es fraude, ¿tá? O están riesgosos. Hay bancos que tienen partes de sus, por ejemplo, pedí un crédito o algo por el estilo que figura como patrocinado también, digamos. Pero lo que te dice Julio, no entres por el Google, sino que entra por la barra de arriba, www.nbch.com.ar, y ya después lo dejas como favorito y entras siempre por ahí. Eso es una forma muy común. A mí, por ejemplo, lo que le decía a la doctora, el tema del phishing, para decir que no siempre no es culpable el cliente. Son tan buenos. A mí un día me llegó un mail que decía, usted ha sido condenado en el Tribunal Oral Federal número 2 a pena de prisión, qué sé yo, y aparecía el oficio de, haga link acá para ver la sentencia, y había la fotito de un PDF. Y yo, pero me fui, pero ahí como el derecho, y digo, ¿cómo me van a? Primero que nunca me indagaron en nada, mío, o sea, ¿cómo me van a condenar? Bueno, pero te hacen entrar. Sí, o las multas. Pero bueno, yo creo que hasta acá hemos visto como esto, pero nos era muy
muy importante, nuestro principal miedo siempre es que de esto se haga una industria de fraude, de autofraude. ¿Sí? Porque si el cliente haga las cosas bien o haga cosas mal, es lo mismo, esta apreciación mía técnica, no jurídica. Jurídico no soy, así que lo hago técnico. Si una persona de 30 años aduce que lo engañaron, etcétera, etcétera, yo creo que uno tiene que ser más responsable y diferente es una persona vulnerable que, bueno, tiene otro tratamiento, ¿no? Pero el punto está, sea fintech o sea un banco, tiene que importar cómo uno se mueve con las premisas que se da para usar ese servicio. Como medida para mitigar el riesgo, creo que es el artículo 42 de la Constitución Nacional, donde está el derecho al consumidor, hace mucho hincapié en el tema de conocer en la obligación del prestador de hacer conocer el producto. Entonces, cuando buscamos el perfil no buscamos un hacker reconvertido, resocializado, digamos, que generalmente esos son las personas que están a cargo de la seguridad de la información en organizaciones, sino una persona que tenga la capacidad de organizar comunicativamente, además de las habilidades técnicas para encontrar los segmentos, y hacer esto, ¿no? Hacer difusión, enseñarle a nuestros abuelos cómo tienen que hacer para no ser, fíjense que la parte esa hoy la está haciendo la Dirección de Defensa del Consumidor, digamos, ¿no? Que antes la teníamos como una parte que venía al banco y nos preguntaba y nos cuestionaba lo que habíamos hecho, y hoy está trabajando en una red de cooperación con nosotros para enseñarles a ellos. Le vamos a correr un poco más porque ya fueron las 4, ahora es una quinta esta, digamos, ¿no? Fueron 3. Bueno, los abogados no sabemos contar, digamos, ¿no? La cuarta es, la mayoría de acá nosotros somos empleados, tenemos las cuentas de Banco del Chaco. La parte virtual, cuando alguna de las personas tenemos descuento automático. El descuento automático dice descuento de cámara, no especifica qué empresa o qué es. ¿Por qué no? Eso es la arquitectura, todo lo que sale del ecosistema del Banco del Chaco. Ahora está buenísimo el nuevo home banking porque todo lo que es, si yo te hago una transferencia a vos, vamos a hacerla al revés si no sospechan, digamos, ¿no? Que sos funcionario judicial, digamos, ¿no? Y queda por el ecosistema del Banco del Chaco. Nosotros tenemos toda la información y no va a Redlink o a Coelsa o a Cámara por el tema de transferencia. Nosotros, todo lo que viene de otro banco pasa por un tercero que tiene la información y que tiene un sistema de codificación. Por ejemplo, todo lo que es CBU larga, que es de transferencia de banco a banco, lo tiene un prestador. Todo lo que es CBU corta, que es transferencia de banco a fintech, digamos, digamos no una entidad financiera, lo tiene otro prestador. Y tienen codificación. Y nosotros tenemos más información que esa codificación. O sea, vos decís que el banco nuestro da menos información que otros bancos que sí especifican. No, eso por supuesto que lo puedo hacer por cualquier medio. No, pero hay dos cosas distintas. Una es la información que votan en el resumen. Eso, la verdad que si hay otros bancos que tienen más detalle, la verdad desconozco, pero lo voy a averiguar. La otra es toda la información que vos tenés, independientemente que no la tengas en el resumen, y que nosotros le podamos preguntar a ese tercero, tenés el derecho a conocerlo, y nosotros tenemos un sitio por internet de WhatsApp que vos podés dejar asentado el pedido de información y el banco está obligado a darte. Bueno, te lo tomo el punto y lo investigo. ¿Ah?
Yo quería saber, ¿el convenio de colaboración tiene un alto grado de suscripción entre las entidades financieras? Sí. Y si se puede conocer públicamente, es decir, si está, por ejemplo, publicado en la página del banco. Es convenio de colaboración interbancaria. Bien. Y están los principales bancos, las principales fintechs, están todos, pero de nuevo es un acuerdo, no es estricto que se tiene que ser, claro, no es obligatorio, ¿sí? Pero sí, ustedes pueden, sí, claro, y ustedes pueden pedirnos si hicimos los recuperos y cuál fue el resultado del recupero. ¿Sí? Señores, bueno, señora. Sí. No, mucho menor en estos últimos años, mucho menor, con la incorporación de todo lo que es dispositivo seguro, por lo que yo sé de mis pares. Pero de nuevo, ¿por qué no se puso dispositivo seguro antes? Porque la capacidad de poner dispositivo seguro no estaba. Porque, ¿cómo le va a decir a la gente, y usted para ser cliente de Banco de Chaco sí o sí tiene que tener un teléfono con cámara y conectividad como para hacer biometría? Entonces eso ya dejaba gente afuera y se estuvo mirando hasta el último minuto de tomar la decisión de hacerlo duro, o sea, sí o sí de esta manera. Estuvo híbrido durante mucho tiempo hasta que en un momento se toma la decisión porque los datos no dejaban. Veíamos que ya la gente tenía teléfonos, cuando preguntábamos a las bases de datos cuál era el parque de teléfonos de nuestros clientes, ya nos daba todos teléfonos con cámara, con tipo de conectividad que era de buena conectividad como para hacer biometría, pero hay que hacerlo con responsabilidad, no lo podemos decir, bueno, de ahora en más todos con iPhone XR o iPhone 11, y bueno, te queda la mitad de los clientes afuera, más de la mitad. Usted, por ejemplo, puede encontrar que hay más noticias de fraude del Banco Nuevo del Chaco, porque el Banco del Chaco, como decisión corporativa, adoptó la decisión de que esto sí se habla. Durante muchísimos años las entidades financieras, bancas, compañías de seguros, somos los más expuestos, pagaban el fraude y se callaban la boca. Pero si el artículo 42 de la Constitución dice que el consumidor tiene derecho a conocer el producto, los riesgos, esto que lo otro, nosotros tenemos que enseñarles y tenemos que pedir que colaboren y que no entreguen a alguien. Es responsabilidad nuestra como prestadores, digamos, ¿no? Entonces decidimos correr el riesgo de que se nos identifique como, la idea era, si se enteran de que defraudaron en el banco, nos van a considerar, nos va a afectar reputacionalmente. No, la reputación está hacer las cosas como corresponde. Entonces, eso es por eso, por ejemplo, en lavado de dinero, durante muchos años, todos los casos que se conocían de lavado de dinero eran en Citibank. Decían, ay, qué hipócritas que son todos. Y no era que eran hipócritas, era que los casos que se colaboraba con la justicia en caso de lavado de dinero era el Citibank el que colaboraba, nosotros no colaboramos. Bueno, yo a modo de cierre quería agradecerles a Pablo y a Julio por la iniciativa, a las autoridades del banco también y el Centro de Estudios Judiciales, que a través de este vínculo se pudo lograr esta actividad. Felicito a los expositores por la capacidad de divulgación que tienen con un lenguaje claro. Y bueno, creo que ojalá que no sea la última actividad que se realice con el Poder Judicial. De entrada, quiero aclarar de que ellos me aclararon que no venían a realizar una exposición con la idea de correr el eje de la responsabilidad o correr el factor de atribución en el cliente, sino informar acerca de todas las posibilidades que tenían. Ya lo hicieron con el Ministerio Público Fiscal y ahora era la oportunidad con los jueces y los magistrados y funcionarios en lo civil y comercial para poder informar acerca de cuáles son los mecanismos para poder obtener información en la determinación de estos hechos. Así que en nombre también de los ministros y ministras del Superior Tribunal de Justicia les agradezco mucho por esta disertación. No, gracias a ustedes, y recuerden que todo esto rige para todos los bancos, lo que hablamos, no solamente para el Banco de Chaco, y nosotros en el equipo de fraude tenemos una persona
que nos hace el enlace legal con nuestro propio departamento de legales para monitorear los tiempos que llegan los oficios y cómo los despachamos. Entonces nosotros nos tomamos muy en serio poder contestar a ustedes muy rápido, porque sabemos que están investigando, ¿sí? Así que úsenlo, hagan las preguntas que vimos hoy, que seguramente van a tener resultados muy buenos. Gracias. Los invitamos a